Hola, bienvenidos a Mute, este programa que tenemos preparado para ustedes de hablar de producción musical y que en esta temporada o en estos capítulos específicamente va a significar música, utilidades, tecnología y enseñanzas. Mute. Este es el piloto, bienvenido a todos. Soy Richie Correa. Hola, mi nombre es Israel Elías. Y la verdad es que este es un espacio de conversación, anécdota y un poco para entender qué es la producción musical, un poco conversar de aciertos, desaciertos. Así que va a ser bien entretenido, espero que lo puedan seguir. Vamos a tener varios capítulos, de repente pretendemos tener invitados también. Muy buenos invitados, de hecho. Sí, y para que, no sé, podamos intercambiar opiniones, conversar, y uno siempre está aprendiendo en esta industria, así que es bueno colaborar con otros, nutrirnos de la experiencia y aprender también de los errores, porque yo creo que esa es una de las cosas que más vamos a hincar pie, es que gran parte de esto es como enseñanzas para que a ti no te pase. Si algo puedes aprender de nuestras malas experiencias, la idea es que lo hagas. Así es. De hecho, es por eso que tuvimos, entre comillas, la necesidad de hacer este conversatorio para todos ustedes, dedicado al mundo de la música, o que está entrando o que hay tenido experiencia intentando grabar y no te han ido tan bien, o quizá otras que te han ido bien. Nosotros pensamos mucho en eso y que realmente hay muchas malas prácticas en cuanto a este mundo, y en base a eso salió la necesidad de poder conversarlo y exponer del lado de nuestra experiencia, como dijo, ya que llevamos algunos años haciendo estas cosas, a ustedes, y que así aprendas. ¿Qué te parece si nos das un poquito de tu experiencia y currículum para que la gente te conozca y pueda decir, este loco tiene autoridad para decir eso? O sea, la autoridad igual es siempre puesta en duda en este tipo de programas. No es que lo que digamos sea ley, pero igual hemos tenido experiencia en álbum, discos, composición. Entonces hemos aprendido cosas y esas las queremos compartir, po. La idea es que todos podamos como conversar y aprender. Nosotros mismos podemos aprender de su feedback, si es que después quieren escribirnos y decir, oye, no estoy tan de acuerdo con lo que están diciendo, pero la verdad no. Charlatán. Sí. Pamplero. Eso es mentira. Así es. Estáis vendiendo humo. Y yo les diría, tienes razón, ¿eh? No sabéis nada. Concuerdo. Ya. Pero me presento. Mi nombre es Ricardo Correa. Todos me dicen Richie. Soy de profesión ingeniero en sonido. Esa es mi profesión. Cartoncito. Pero últimamente me dedico más a la producción musical. Me gusta harto componer, y creo que como de las, como si pueden decir, como habilidades que más tengo es como arreglos de música para diferentes producciones, y la creatividad. Creo que soy una persona como altamente creativa, que puedo como calzar en equipos diferentes, pues a veces mezclando, produciendo, o más ligado como a la área musical. Es como un mix entre música y la parte técnica de sonido. Muy bien. Yo puedo dar fe de eso. Richie hace muy buenos arreglos. Es muy seco para eso. Contrátenlo. El otro, oye, ya que lo mencionaste, ¿por qué además de ser creativo y tener esta habilidad para generar esas cosas, qué otras cosas indagaste en tu vida estudiantil y todas esas cosas que, sí, pues, que podías hacer arreglos tan buenos? Yo salí del colegio y me metí a la Escuela Moderna de Música. Entonces entré a estudiar primeramente, esto no todos lo saben, pero yo entré a estudiar guitarra eléctrica y me di cuenta ahí... ¿Yo Petrucci? ¿Steve Vai? ¿Steve Vai? ¿O te fuiste más Mateo Sasato? ¿O John Mayer o por ahí? ¿Cuál era la onda? No, la verdad es que me gustaba mucho la guitarra, y los últimos años de colegio estaba tomando clases particulares con un profe. Entonces, cachaba que mi camino era como de la música, pero no sabía tan bien, y cuando llegué como al primer año de la Moderna, de instrumentista, me di cuenta que no soy tan instrumentista. No soy de estas personas que como que les sea tan fácil como interpretar lo que otros hacen, sino que como que tenía una voz propia, y ahí me cambié a composición. Interesante. Entonces como que... ¿Tenías problemas con técnica igual o no?
No tanto, la parte técnica igual la hacía, pero si yo en el primer año me di cuenta, no sé, pues que estar leyendo cosas a primera vista o de repente ver que en los otros años tenía que tocar música de otras personas, como que se me acortaba un poco el espacio de lo que yo quería expresar. Obviamente hay gente que le gusta harto eso y es válido, pero en mi caso me gustaba más crear o empezar como a ver... Transformar la obra. Desde mi instrumento, ver qué otras cosas podía aportar, sí. Entonces me cambié a composición y en composición tuve unos años, 3 años, y ahí como que no terminé la carrera porque me di cuenta en la mitad de la carrera de que como que si salía de músico, así como compositor y arreglista, era muy probable que mi skill como de producción o de llevar a cabo una idea iba a ser muy básica. Porque como que los músicos pueden tener mucho papel, mucha partitura, pero en realidad para concretar lo que tú quieres es difícil, porque nadie va a entender lo que... Y me di cuenta que existía esto que era como ingeniería en sonido, también el rol del productor como que era muy difuso en ese tiempo, pero... Sigue siendo muy difuso. Era lo que empezaba como un poco a aparecer de que me gustaba harto ayudar a otros a tener las herramientas técnicas de grabar y poder también tener como algo concreto de lo que quieren, porque cuando estáis, no sé, haciendo música, yo me daba cuenta que en los primeros años de compo nadie te enseñaba a grabar, te pedían así como, ya, tráigalo grabado. Y tú como que hacías todos los esfuerzos y después te decían, pero ¿por qué suena tan mal? Pero si nadie te enseñó a ecualizar, nadie te enseñó qué es la ganancia, estás ahí como a las buenas de Dios, entonces como que ahí tuve el punto de quiebre y dije como ya, ¿sabes qué? Voy a cambiarme como para saber harto de sonido y saber también un poco de música. Claro. Que realmente como una muy buena mezcla, una muy buena muestra de lo que debería ser el productor musical realmente. Muy bueno. Bueno, yo para seguir mi presentación igual, como dije, mi nombre es Israel Elías y yo de profesión en el cartón soy tecnólogo, técnico en sonido. Ya, eso es lo que estudié en el DUOC muchos años atrás. Creo que salí hace 10 años ya. Mi caso ahí fue particular porque yo tocaba en el liceo, tenía una banda, tocaba batería, después aprendí a tocar un poquito de guitarra y quise, cuando se me dio la oportunidad de estudiar, porque realmente no la tenía y por cosas de la vida sí pude, quise estudiar algo ligado a la música y no me sentía tan instrumentista y por algún motivo dije, quizás no me vaya tan bien, quizás me vi muy limitado en mis opciones y dije voy a estudiar algo relacionado con la música. Entonces ahí decidí estudiar tecnología en sonido y no estudié la ingeniería por netamente como por eficiencia de tiempo, dinero. Porque la ingeniería dura el doble en tiempo y la mensualidad es el doble también, todo el tiempo. Entonces dije, ya voy a ahorrar todo, voy a estudiar esto. Aún así, me gustaría como mencionar una cuestión que lo encuentro interesante, que es que la mayoría de los que son los considerados en este momento los mejores ingenieros de grabación y mezcla a nivel mundial nunca estudiaron. Sí, pues. Y todos los que vivimos en este círculo los reconocemos como ingenieros, ¿cachai? Y eso lo encuentro muy bacán porque es como que tu experiencia y tus resultados te dan el título, a pesar del estudio. Y lo encuentro bacán. Y de hecho, así como estamos hablando de nuestra experiencia y todo eso, yo durante mucho tiempo me sentí menos que los que habían estudiado ingeniería. ¿Sí? Sí, me sentí muy menos y me daba lata decir que era técnico, ¿cachai? Pero hermano, tú eres seco. Sí, o sea, ya va mi punto de aprendizaje, pues después de 10 años haciendo esto y equivocándome y realmente logrando entender en mi cabeza, recuerdo el día en que entendí qué era la mezcla y qué estaba mal y qué podía corregirlo, que esto lo vamos a profundizar después. Y yo ahora, cuando alguien me pregunta qué es lo que hago, yo digo, soy ingeniero de mezcla y soy ingeniero de grabación. Porque siento que los años ya me dieron la experiencia para poder decirlo. No, aparte tenéis como producciones que te avalan, pues, sí, o sea, como ya cosas... Trabajos por detrás. Sí. Así que ese es
es mi caso y llevo años equivocándome y hace poquitos años ya logrando sentir que estoy en un buen nivel y presentándome como tal. Así que eso. Y eso es con nuestras presentaciones, y con respecto a eso, y es por lo mismo que queremos contarles todas las cosas que hemos hecho mal, todas las cosas que hemos visto que se hacen mal o que se malinterpretan en este mundo cuando alguien quiere lograr un single, un disco o producción musical, Sí. ya de lo que sea. ¿Cuáles son los errores o las malconcepciones de roles? Que eso es algo que vamos a hablar muy bien. El cruce entre compositor, letrista, música, no sé, después el arreglista, es necesario, quién arregló, quién no, el productor, ¿cuál es su rol? ¿Tiene Claro. que arreglar o no necesariamente? El que mezcla, el que masteriza. ¿Quién es el que mezcla, quién es el que masteriza? Los procesos etcétera. igual, porque hay Y las gente etapas. que cree que, como porque hoy día está todo muy al alcance, pues. Entonces como que tenía un computador, tenía, no sé, algún DAW, y como que podí hacer música, entonces como que tú eres todo y a la vez no entiendes como los roles que pasaste o que te saltaste entre medio. Sí, y al final lográis haciendo nada. Así que eso, ¿te parece si pasamos a explicar qué es la producción musical? Que es lo que vamos a seguir hablando en esta serie. Este es el primer capítulo introductorio. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es la producción musical? ¿O qué debería ser? ¿Y qué es lo que se hace mal? Y vamos a explicar cómo hacerlo bien en los siguientes capítulos. Así que, ¿qué es la producción musical? La producción musical, según mi perspectiva, es como la capacidad de tomar una obra musical, que es este concepto artístico, pero ponerlo a disposición de un público que tenga fines de consumo, ¿cachai? Como que las personas sepan que esto ya está terminado y puede ser escuchado. Entonces, esa transición que tiene todos estos condimentos entre medio de preparación, de mezcla, de mastering, de arreglo entre medio, todo ese proceso hasta que salga algo que podía escuchar en alguna plataforma de streaming, yo considero que es la producción musical. Sí, yo concuerdo. Algo parecido, lo diría en otras palabras, que es que llevar la idea musical, ya lo que sea un jingle para un comercial o lo que sea, una canción entera, un álbum, música para película, para videojuegos, llevarla a cabo, es simplemente eso, convertir esa idea en un producto, Claro. en un archivo que se va a distribuir de alguna manera, CD, vinilo, digital, lo que sea. Claro, un WAV, un MP3. Muy bien, y para eso la producción pasa por varias etapas, y la primera que podríamos decir, para que se entienda, es la preproducción. Exacto, la olvidada preproducción. La preproducción vendría a ser la planeación del producto, Sí, po, del cuando proyecto y la producto. etapa ¿Cómo lo vaya a llevar a previa, cabo? antes que metáis mano a cualquier cosa. Antes que Como empecé a grabar, antes que apreté rec o antes cualquier Sí. cosa, preproducción. Cuando la Que- idea se toma y tú decís como, esto lo voy a hacer de tal forma. ¿Por qué? Es importante esta etapa que mucha gente solo hace música y no se da cuenta que el tiempo de pensar o planear algo es súper importante, porque te podéis dar en cuenta en la mitad que tu plan va a fallar. Y hay por eso muchas canciones que nunca salen a la luz, gente que tiene maquetas medio terminar. Entonces, como que ahí faltó preproducción, po. Es Exacto. importantísimo. En la preproducción yo considero muy importante cosas como que si hay un productor musical o si tú eres el músico y vaya a hacer todo, que muchas veces es el caso que te sentí, obviamente anotáis la letra, anotáis los acordes, que pueden ir mutando después de la etapa de preproducción, porque el arreglo va siendo producido ahí mismo y va mutando. Pero cosa súper importante que defináis al tiro tonalidad de una. Claro. Prueba la canción, verdad, el tono que te quede justo. Si estáis trabajando con alguien y va a tener un invitado, probar que les quede bien el tono a ambos. Las secciones, po. Las secciones de la Porque canción. Es súper importante que de repente alguien dice, tengo este coro, y en realidad te das cuenta que tiene más pinta de, no sé, po, De puente, una sección, de interludio, claro. no sé. Y lo mismo, decidir ahí empezáis a planear las cosas y te dais cuenta, empezáis a reconocer los elementos fuertes de la canción y decir, ¿sabéis que la armonía del coro está tan buena que debería ser la intro? Claro. Cosas así. Y empieza a producir y a planear la canción. Y lo otro muy importante es ahí definir, yo cuando trabajo con alguien, cuando me contratan para producir algo, empezamos al tiro a ver nombres de personas involucradas. Entonces, un dato así que lo vamos a decir muy chico ahora, pero el productor musical muchas veces es el que arregla la canción, pero muchas veces no. No es necesariamente. Productor musical no es sinónimo de arreglista.
Muchas veces lo haces y muchas veces no. Entonces, si consideras como que dentro de la producción otra persona es más óptima para lograr un resultado de un buen arreglo, necesitáis hacer cuerdas y tú no manejáis cuerdas, ¿cachai? Un cuarteto o vientos, incluir a alguien de la manera que sea, si le vaya a pagar o no, pero decir, ok, esta parte va a estar encargada de tal persona, va a ser el arreglo, este va a ser el intérprete, van a participar y tal persona, vamos a tener tales plazos, los plazos son súper importantes en la preproducción antes de empezar a hacer roles y tiempos y una fecha tentativa de lanzamiento. Ahí también en la preproducción, algo que se hace si estás como tú planificando, también algo que tiene que ver con los presupuestos, porque como sabemos, en la vida nada es gratis, y si aunque quiera muy bonito tu tema, muy bonito tu canción, lo querís subir a alguna plataforma, esa plataforma tiene un costo. Sí. Y por último, aunque ya tú hayas hecho todo, sea el hombre o la mujer multitask que arreglas, compones, canta, hace los videos, las letras, cuando llegue a algún distribuidor te va a pegar ahí su cobro. Su fee. Su fee, claro. Sí, así que eso es más o menos la etapa de preproducción. Empezáis a indagar en todas las demás cosas, pero simplemente la mayoría del tiempo en papel o en Excel o lo que sea. Sí, pues es importante dejar registro porque las ideas son muy buenas, pero hay que planificar y dejar registro porque si no después todo se te puede olvidar, pues, ¿cachai? Ir cumpliendo plazos, igual tener deadline es súper importante porque te das cuenta que un proyecto que no sé, una canción que puede durar una semana, a veces pueden ser años. Y hay personas que tienen sus proyectos olvidados porque nunca definen plazos. Sí, es verdad. Y lo otro que hay un pequeño consejo. Ponte una deadline para cuando querís lanzar la canción, pero igual sea un poquito, solo con eso sea un poquito flexible. Porque a mí me ha pasado mucho, y esto es lo que vamos a tocar después de los otros temas, que nos ponemos una fecha de lanzamiento y de repente se te atrasa todo el proceso, y cuando llega la fecha de lanzamiento tenés que matarte trabajando y se convierte en la peor experiencia de producción y terminás odiando el producto solo porque te consumió tanto tiempo y diste tanto apurado que te mata toda la experiencia. Sí, nosotros, ¿sabes por qué queremos hacer este podcast? Como si estás escuchando en tu casa, de camino al trabajo, en el metro, cualquier cosa. Una de las razones por qué está este podcast es porque muchas veces los productores, los músicos muestran el lado como entretenido de la música, su historia, con el beat ahí a todo dar, mostrando los pantallazos, no sé, de Pro Tools, de algún DAW, y como que parece ser todo como muy exitoso, pero en realidad en este proceso hay muchas frustraciones, muchas penas, a veces como que piensas que el producto va a fallar, entonces es el otro lado de la producción musical cuando tú estás como miserablemente fallando. Sí. Es verdad, esa es una de las cosas, también queremos mencionarlo, pero no todo es color de rosas. Para seguir con la producción, después de pasar de la preproducción ya empezáis a la producción dura. ¿Qué incluye la producción? Ahí es cuando tú probablemente, si es que tienes las capacidades, entras al estudio, o si no, lo que haces en tu casita, en tu home studio, empiezas a grabar. Ahí es cuando ya lo que era una idea empieza a transformarse en un archivo de audio, una sesión de algún software, y ahí como que tú empiezas a armar el producto, ya sea que grabes todo en conjunto, puede ser que grabes por capas, que todo es válido, pero ya ahí empieza la etapa en la cual tú conviertes el producto en realidad. Se empieza a generar una onda. Materializar. Claro. Sí. Ahí importante, depende cómo lo trataste, pero en la preproducción puede haber salido una maqueta o empieza como primer paso en la producción. Grabáis una guía, sí. Generalmente voz, guitarra, voz, piano, el instrumento que se usó para componer. Y en base a eso empezáis a mover estructuras. Que se me cae el celular. Perdón. Empezáis a mover la estructura de la canción y empezáis a definir un montón de cuestiones. Pues. Entonces ahí, con la guía, empezáis a grabar partes definitivas. Podéis trabajar toda la canción en base a MIDI, por ejemplo, y hacer scratch tracks, así como una batería MIDI, claro. Para definir el arreglo de batería, un bajo MIDI, lo que sea.
y en esta etapa empezáis a convertirlo todo a instrumentos reales, lo que amerita, o quizás ahí depende igual del artista. O sea, no sé, hay casos en los cuales en la preproducción hay artistas pro que son maquetas vienen bien avanzadas. Sí. Hay gente que nunca la vida grabó y te canta las canciones a guitarra y voz y tú tenés como que tratar de imaginar más cosas como para luego en la etapa de producción. Pero ya cuando estáis en la producción se supone que las cosas empiezan a ser un poco más cercanos a cómo deberían ser. Sí, en la producción grabáis principalmente. Grabáis lo que se definió en el arreglo o vais mutándolo si es que lo amerita por la interpretación. Si es que contrataste a un guitarrista, por ejemplo, le presentáis la parte y tú le decís, mira, esto es lo que yo diseñé, esto es lo que espero, y él te propone algo y lo mejora, entonces te cambia el arreglo, sí. No sé, te propone un cambio armónico y tú tenés que llevar a los demás instrumentos para allá también, no sé. Por eso es muy mutable, tenés que estar abierto a, y yo lo considero, entre paréntesis, una de las mejores cosas que podías hacer en tu producción musical es incluir gente. Sí, yo admiro mucho lo que hablamos de la persona multitask, como el multifuncional, el que quiere hacer todo. Si te da y lo haces bien, te admiro, ¿cachai? Pero yo en mi caso siempre voy a preferir incluir más gente porque la creatividad fluye de otra manera y el resultado es mucho mejor, a mi gusto. Una de las cosas que yo he aprendido es que la interacción humana como que se fomenta y generalmente los proyectos crecen cuando hay como intercambio de ideas, hay participación de otros. De hecho, una de las cosas que yo he aprendido como en este tiempo que hemos estado haciendo arreglos y cosas para discos es que tus ideas pueden ser buenas, pero cuando llega el intérprete a veces todo se mejora. Sí, como que, no sé, una línea melódica que tú diseñaste por ejemplo, hace poco una trompeta y después la escucháis tocada por el trompetista y cacháis que el loco le dio vibrato, le dio una articulación diferente, como que tú decís como, ese es el extra que a veces no tendríamos si es que hiciéramos todo solo. Y aparte, igual eso demuestra que el poder colaborar es algo muy positivo que a nuestra industria le falta. Así como que a veces vemos como, no, esto es mío, no lo voy a prestar, pero sí. El poder sumar gente siempre va a ser súper positivo. Los egos también influyen, caleta, ahí. O querer llevarte todos los créditos, no sé. En la etapa de producción, después, ya yendo para lo más técnico, generalmente dejáis todo bien editado en el tiempo. Si que estáis trabajando con un ingeniero de sonido, el loco te edita, o si eres productor y tenéis la herramienta, lo hacís tú, y si no las tenéis, contratáis a alguien, idealmente. Entonces dejáis todo muy bien editado, ¿ya? Que las cosas estén a tiempo. Oye, como paréntesis, hay gente que no sabe qué es la edición. Sí, después la vamos a tocar más profundo, pero editar es pescar la forma de onda. Por ejemplo, acá atrás estamos grabando y en algún momento, si esto tiene un ruido o si se metió un camión, que estamos aquí en un departamento, o cualquier cosa, va a meritar que yo... ¡Ayuda! Si se mete el ruido de un camión, una moto, cualquier cosa, yo voy a tener que entrar a picar o a editar y pescar esa región de audio y transformarla de alguna manera. Se recorta, se le baja la ganancia, se ecualiza. Ojo que por esto es importante este podcast, es que la edición no es contraria a la buena musicalidad. Hay gente que a veces cree que, no sé, pues si yo quiero grabar, quiero hacerlo todo perfecto y que mi voz nadie la toque. O sea, o que de repente si yo voy a grabar que no sé, mis pistas de guitarra, ojalá que nadie corte una milésima de segundo. Y la verdad es que la edición es súper útil para que cuando tú estás ensamblando un sinnúmero de instrumentos, probablemente necesitáis espacio, silencio, que hayan crossfade y todas esas cosas te lo da la edición. Y que interactúen de mejor forma. No sé, un ejemplo súper sencillo que yo siempre hago es cortar la colita de la guitarra eléctrica, por ejemplo, cuando dejáis una nota sonando y de repente la nota va tan fade que empieza a desaparecer, pero empieza a aparecer el ruido del ampli, claro, el ruido de tierra. Sí. Eso... Yo he escuchado muchas producciones en las que está ese ruido de tierra y al menos yo no me lo perdono. Yo odio ese ruido de tierra. Entonces, eso lo hacéis con edición. Cortáis hasta donde no se escucha, manejáis bien. Hay cosas que suman y hay cosas que no. Exacto. Entonces, la edición, la buena edición, es también un arma que puede tener
destacado algunos productores, algunos ingenieros de otros. Po. Tú puedes notar claramente cuando algo está a cierto nivel de calidad solamente por cómo fue editado. O sea, Sí. tú cachai así como, esto está sonando mal, pero no necesariamente porque fue una mala mezcla, sino que el proceso previo de edición Sí. fue malo. Estoy completamente de acuerdo. Entonces eso, de repente escucháis discos que tienen problemas de tiempo y es porque no editaron bien, ¿cachai? Sí, y por muy seco que sea el baterista, de repente hay partes que amerita cuantizar. Cuantizar es dejar los golpes cada uno en su tiempo correspondiente en la grilla, en la figura que debía ser. Entonces, esa parte de la producción ya más o menos ir como para cerrando la producción, dejar todas las pistas muy bien editadas, lo que amerite cortar ruidos, regular pops en la boca, cualquier cosa, cuantizar lo que amerite y afinar lo que amerite afinar si es que no Claro. estaba en tono. Y eso yo lo considero pega del productor musical, no que lo ejecute, pero que se encargue de que Sí. cuando eso está terminado, Darle el entregarle veredicto. el producto final en cuanto a pistas al ingeniero de mezcla, que ahí ya pasamos a otro proceso. Sigue siendo parte de el general de la producción musical, pero el proceso específico ahí ya sería pasar a la mezcla. Esto es súper cuático igual porque cuando tú estás ahí, por ejemplo, a mí como parte de haber sido compositor, no entendía nada, no entendía nada de esto, así como, ¿qué es la mezcla? O sea, yo lo que hacía básicamente De cemento. Claro, La mezcla del estuco. grabar mis pistas y después la exportaba en un audio y chao, po. A lo más tú Reguláis los movías volúmenes. pero tampoco entendiendo que esto tenía como un sentido artístico, po, como que en realidad es súper fascinante cuando empezáis como a descubrir la mezcla como parte de la producción. A mí me encanta la mezcla. De hecho, creo que esa es mi especialidad. Como ingeniero de mezcla es mi fuerte. Me considero ingeniero de mezcla. Mastering lo estoy ahí acuñando, estudiando cada vez más. En tercer punto, productor musical y después ya compositor, cantautor, intérprete, lo que sea. Pero yo considero que ese es mi fuerte. Y me encanta la mezcla porque, como tú lo dijiste, es un área muy técnica y muy artística al mismo tiempo, donde la mezcla principalmente lo que haces es convertir todas esas pistas individuales, porque aunque hayáis grabado la banda completa en un super estudio gigante, son pistas individuales. La mayoría, ya casi nadie graba en multipista 8 tracks o a 4. Pescáis todas esas pistas y la convertí en un archivo, ya sea estéreo o Atmos, la tontera que esté funcionando en este momento, y lo bajas a una canción. Y para que eso funcione tienen que cohabitar todas esas señales y cohesionarse de la mejor manera. Entonces entra mucho lo técnico, donde cortas frecuencias, las acomodas, boosteas o le elevas elementos ricos de una señal, cortas otras cuando estáis teniendo interferencia, no sé, lo que sea. Eso es muy técnico, ¿cachai? Y necesitáis mucho conocimiento para identificar cuando tenéis un problema, cuando tienes un problema que hay algo, resonancia, no sé, algo que está mal frecuencialmente o en el espacio estéreo, imagen estéreo, y saber cómo arreglarlo. Y también mucho de lo artístico, como tú como ingeniero de mezcla también le puedes proponer al productor y al artista cosas que ellos quizás no vieron, como de repente, no sé, duplicáis una pista de voz y la armonizáis y les proponía una armonía linda en alguna parte, o de repente yo he visto ingenieros secos que cortan un tiempo completo, por ejemplo, que el productor no fue capaz de verlo o que no lo encontraba necesario, y que justo antes del coro cortan el cuarto tiempo. Entonces no hay un cuarto tiempo, hacen un silencio de golpe y entra el coro y después el productor y el artista lo aman, ¿cachai? Y eso fue parte de la propuesta de la mezcla. Y lo encuentro muy bonito, aunque la tarea principal es lograr ese balance de frecuencias, de volúmenes, y en la imagen estéreo, principalmente casi toda la música que escuchamos es estéreo, que esté bien balanceado, que no esté cargado a derecha, izquierda, que tengáis buena imagen y apertura. Muy técnico, con presentar cosas muy estéticas y bonitas. A mí me gusta mucho la palabra que usaste del balance. Yo considero que es el arte como de balancear lo que tú escuchas. Porque básicamente, si ya, yo le explico esto a alguien que no sabe nada de producción, imagínate que hay músicos tocando en vivo y no hay amplificación.
Era un poco lo que pasaba como en los discos antiguos de, por ejemplo, de estándar de jazz, así tipo Frank Sinatra, que ubicación O Big Band, física, ya, claro, pasando a ser Big Band. claro, de músicos para que cuando le llegue al oyente pueda tener una coherencia sonora de que se escucha bien la voz, pero porque hay instrumentos que suenan muy fuerte en comparación a otros. Po. Si tú, por ejemplo, tocas una trompeta y ponías al lado una voz, la voz no se va a escuchar. Es lo mismo que pasaba antiguamente en las orquestas sinfónicas. La ubicación de cómo estaba distribuida la orquesta era claramente para que si un timbal va a sonar al lado de un violín, el violín no va a sonar. Y por eso usaban 5 violinistas, ¿cachai? Para que esa sección se reforzara y hubiera un balance en lo que el espectador podía escuchar. Sí. Por eso siempre, no sé, los bronces están tirados más para atrás, los timbales, las percusiones. Y bueno, también ordenan de izquierda a derecha la imagen de frecuencial también. Claro. Pues. Tiran los bajos para un lado, los agudos eso es para lo otro. otro que yo encuentro muy notorio, así como porque está el balance como de niveles, que eso es algo como lo que uno denomina los volúmenes, pero también está el espectro de los timbres y de frecuencias, que es un mundo de verdad cuando empezáis a analizar así como que en realidad si está bien posicionado, está bien logrado el balance como del espectro de cada instrumento, eso hace que cuando estáis mezclando todo sea mucho más fácil. Sí, eso es la tarea de un muy buen productor, definir o no estar chocando los voicing de todos los instrumentos. Sí, por ejemplo, si la guitarra acústica está haciendo el voicing con un mi menor con cuerda registro abierta, claro, después la guitarra eléctrica ahí mismo y el bajo en la misma octava, todo es como un caos. Como saber distribuirlo y hacerlo bonito, ahí está la belleza. Claro. Ya, entonces la mezcla sería el proceso de convertir todas esas pistas individuales en un archivo y entregarlo con el apruebo del artista, Claro, productor. con un balance. Con el balance, que se logre que la mezcla se sienta bien. A mí me gusta mucho esa palabra, que se siente bien. De repente hay cosas que están muy bien técnicamente, pero no se siente bien y tenéis que entrar a mover cosas. Sí, hay mucho del buen gusto en realidad cuando estáis mezclando. De hecho, hay veces en las cuales las mejores mezclas son las que se hacen menos cosas, pero se logra lo preciso en cada... Sí. Después de esto, después de que entregáis un archivo que sería la mezcla, que convertí esas 10, 15, 20, 50, 70 pistas individuales en un archivo estéreo, que sería un archivo estéreo LIR, pasa a otro proceso que es muy poco entendido en la industria musical y que la mayoría de la gente no sabe lo que es. El misterio del mastering. El misterio del mastering. El mastering... Este es un problema moderno, po. O sea, obviamente todos los que escuchan aquí probablemente son de esta generación, porque somos contemporáneos, estamos viviendo en ya 2023 casi. Entonces, el mastering tiene solamente una función: solucionar el problema de poder tener un mismo archivo que se reproduzca en diferentes dispositivos de una manera como más o menos homologada. Que yo creo que ese era el problema en el cual se inventó el mastering, po. Cuando de repente tú tenías un archivo de audio y la señora Pepita tiene cierto sistema de audio, alguien lo escucha en el auto, alguien lo escucha en la tele, pero la idea es cómo hago para que algo suene bien en todos los contextos. Sí. Bueno, el mastering en verdad viene del vinilo. Sí, pues. Esa historia es muy interesante. No sé, ¿amerita que la digamos ahora o después? Cuéntale. Ya. No soy ultra experto, no te voy a dar fechas ni nada, pero cuando estaban imprimiendo los vinilos, que era de verdad este material, y se imprimía con un disco maestro de metal que aplastaba todo el plástico del acetato y lo convertía en un disco, por las cosas físicas simplemente de lo que estaba involucrado en la reproducción, que era una aguja que movía en el disco que estaba girando, que vibraba en amplitud y en frecuencias, profundidad, los surcos que van quedando entre medio del vinilo, etcétera, se dieron cuenta que habían un montón de parámetros que podían echar a perder el disco como tal, el físico, el plástico. Entonces empezaron a fijarse y a poner unos cuantos filtros muy sencillos al principio, que era para homologar esto que estábamos hablando, que por ejemplo los bajos no podían tener una amplitud tan grande, porque como si tú piensas, el vinilo tiene puros surcos que va girando y pasa la aguja. Entonces, si el bajo era muy amplio o el volumen en general era muy amplio, al momento de crearlo, el surco iba a pasar a llevar
el surco anterior Sí, o el siguiente. O la aguja se podía salir también. La aguja se podía salir. Si era muy profundo, los discos que tenían impreso por arriba y por abajo canciones, si era muy profundo, hacía un hoyo en el disco de frentón y un montón de problemas. Entonces ahí había un artesano que era el que creaba el molde maestro, que regulaba los bajos y la amplitud en general, Sí. y toda la calidad del proceso para que físicamente... Importante de los bajos era que cuando estaba mal hecho el máster, quemaba equipos caseros. Si está, Sí. Por eso también es importante como de esto limitar la frecuencia, Sí. el rango audible y toda la cuestión, y la amplitud. Entonces, ese fue el primer mastering así como a grandes rasgos, bien artesanal al principio, estandarizarlo y que pudiera ser reproducido en todos los Porque vinilos de ese acuérdense que tiempo. los vinilos se hacía una copia original, que era este disco maestro, y después de eso se reimprimían o se copiaba este molde para hacer todas las copias que llegaban acá. Entonces quedaban iguales, prácticamente iguales, a menos que Sí. el disco se fuera venciendo con el tiempo, hubiese desgaste, etcétera. Entonces, traspasando eso con los años, se siguió haciendo un proceso de pescar la mezcla y ajustarla a los estándares necesarios para que fuera reproducido en todos lados sin saturar, sin quemar parlantes por el rango de frecuencias, y que se trasladara bien. Entonces eso se sigue haciendo hasta ahora. Imagínate que es súper importante el mastering, porque cuando tú estás como por ejemplo aquí en tu home studio y tenés unos focal ahí ricos atrás y tú estás escuchando una mezcla en un parlante bueno, porque en los estudios generalmente hay parlantes buenos, pero después alguien va a escuchar esto en un parlante de celular. Entonces, ¿cómo haces que esa misma sensación de algo tan hermoso y amplio en un espectro de frecuencia se logre transmitir? Es importante que haya alguien que haga un buen mastering para que homologue, perdón, voy a hablar bien, lo voy a tratar. En diferentes dispositivos, pues, porque, no sé, pues tú pudiste escuchar con unos audífonos que te compraste en el metro, pero también podías escuchar en el parlante de un computador. Sí. Bueno, eso también es una tarea muy importante del ingeniero de mezcla, que también se planea desde la mezcla. Yo cuando mezclo, por eso, de hecho, por ejemplo, aquí pueden ver que hay dos pares de parlantes. El principal, donde escucho full range de frecuencias bajas a agudas, pero estos que suenan más como un conito, no tiene bajo ni agudo, entonces ahí me voy asegurando de que todo lo que debería escucharse se escuche en la mayoría de cosas. Y ahora también el mastering es importante porque cada plataforma a veces tienen diferentes mediciones de luz y obviamente eso también... Eso es lo que quería llegar. Es lo que más a una persona normal le podía explicar que el mastering es dejarla a un nivel competitivo. Claro. A un nivel de radio o lo que sea. Es típico que tú estés haciendo tus primeras producciones y después decís, ¿y por qué el de YouTube suena más fuerte? Sí, ¿Por qué suena más grave? El nivel de mezcla es... Yo siempre, si te lo tengo que mostrar con un gráfico en mis manos, los que van a ver esto en video, es el nivel de mezcla. No sé, una botella de 1/4 de Coca-Cola. Y el nivel de mastering es una botella de 1,5 litros. Es esa diferencia en sensación sonora. La nivel de volumen es gigante. Entonces, eso se logra en el mastering. Y lo dejáis a un nivel, como se dice, competitivo, que me carga esa palabra, pero... Sí. Igual ya estamos pasando todas las guerras del volumen. Hay una corriente de nuevos ingenieros que ya no le importa, que son muy buenos. Sí. Que es que antes pasaba mucho que... Sonar más fuerte era mejor. Sí, porque tú mandabas tu canción a la radio y la canción que sonó antes sonaba increíblemente fuerte y tu canción sonaba despacio, entonces eso hablaba de mala calidad. Sí, pues, se trasladaba como mala calidad, a pesar de que podía haber sido perfecto y estaba todo bien hecho. Destaca más como por ímpetu, más que por belleza. Más que por belleza o calidad técnica o lo que sea. Entonces la gente empezó a asimilar o a comparar volumen con calidad. Sí, de hecho, eso pasa caleta cuando, ejemplo simple, hay cachado que hay autos que tunean y la gente que escucha música de repente están reventándose los sub y tú decís como, pero se escucha horrible, pero se está escuchando fuerte y la gente tiende a asociar de que fuerte es mejor. Sí, y que tiene buenos parlantes, claro, o que él escucha súper bien, pero en verdad
no es así. Y ese sería el último proceso técnico en el que involucra la producción, por así decirlo, porque si es aprobado por todas las personas participantes, si que el ingeniero de mezcla considera que se respetó su mezcla y que no se transformó en el mastering, si es que el productor musical considera que eso era lo que querían mostrar desde el principio, y si es que el artista considera que se está representando su visión artística y que era lo que quería mostrar, se cierra el proceso, se aprueba y se manda a distribución, que ya es esto otro mundo completamente distinto. En versión simple, si tú hiciste todos los pasos, si estás contento con el resultado, logras un producto. Exacto. Ahí tenéis terminado el producto. Entonces todo eso, prácticamente todos esos procesos y algunas cosas más entre medio, es la producción musical. Igual ahora es importante porque, no sé, yo veo en redes sociales y hoy en día todos quieren ser productor musical, pues yo no sé qué pasó, pero de repente, de un momento a otro, es como que el rol del productor musical es como el superhéroe, así como ya no importa tanto ni ser músico, ni ingeniero, ahora todos quieren ser el productor. Todos quieren ser el productor, me carga eso, me carga. Yo he logrado ser productor. Por eso lo dije, es lo último que soy. Soy primero ingeniero de grabación, mezcla, mastering y después productor musical, porque he llevado años mirando y viendo cómo se hace a personas con más expertise y entiendo el proceso y lo hago súper bien. De hecho, considero que tengo súper buenos resultados y me gusta. Pero me carga eso que decís como de endiosar a la figura del productor musical como si fuera el que hace todo. Sí, po. Generalmente se le valora más que incluso que el compositor. A mí lo que me llama mucho la atención es que los productores bacanes generalmente no se reconocen a ellos mismos como productores. Sí. Como que en realidad cuando tú entiendes el rol del productor es muy difícil que en pocos años tú decir yo soy productor musical si no he hecho nada. Como que Sí. en realidad a mí me gustaría mucho ser productor musical, pero considero que no he tenido la oportunidad de trabajar en tantas producciones ni lograr tantos productos como para decir como yo sí soy un productor musical. De hecho, hacerte un nombre de productor o vendí humo o de verdad has trabajado muchos años para que tu talento, tus producciones hablen por sí mismas de tu buena capacidad de trabajo. Sí, me pasa lo mismo. Es como no sé, no voy a decir nada feo, pero alguien recién salió de la U que no tiene experiencia, no tiene cosas vendidas y toda la cuestión, y que se me acerque y me diga que él es productor musical y que yo debería trabajar con él si fuera un artista, porque lo es, me cuesta un poquito aceptarlo. Es por lo mismo que estamos hablando, no sé, pues tienen que pensar que los ingenieros que trabajaban con Michael Jackson o toda esa gente ultra seca y llegaron a esos puestos y ahora son ultra reconocidos y todos quieren trabajar con ellos, pero por años de experiencia. Pero en el estudio de producción, pues, o sea, finalmente lo que hace el recorrido te va dando las condecoraciones de que tú tienes las capacidades. Sí. Porque yo no puedo decir que hago algo que en realidad no he hecho. Así es. Así que esa es la etapa de producción, esa es la producción musical. Así lleva a cabo un archivo que después, si tenías un contrato con un sello o tú eres un músico que se autopublica, te queda toda la parte del marketing, que quizás podríamos hablar en algún momento. No soy para nada experto en marketing, así que tendríamos que estudiar o tener un invitado para eso, el mejor marketing musical posible. Es muy difícil, ¿ya? Tienes que saber que es muy difícil. Sí. De repente podéis tener un producto increíble, que hiciste toda la producción musical perfecta con todos los mejores profesionales, pero el marketing, llegar a gente que sea escuchada y llegué a un lugar en el que te sintáis cómodo con reproducciones y eso, otro mundo. De hecho, vamos a hablar harto acerca de las frustraciones en cuanto a eso, porque mucha gente se preocupa de, no, yo quiero sacar mi producción, quiero hacer esto, pero cuando logras lo que soñaste con tantos años, queda el vacío de ¿ahora qué hago? Porque en realidad lo va a escuchar mi abuelita y para eso gasté plata, tiempo, recursos, y ahí es cuando un poco hay que hablar también del exitismo, como que la gente quiere conseguir, no sé, pues, a ganar millones al tiro con su obra, y es importante que nosotros también eduquemos a la industria de entender que las razones por las que estamos haciendo esto no es por plata. Nadie se dedica a la música por plata. Estamos en Chile, ¿cachai? Como que en realidad vivir de la música es
terrible difícil. Seamos honestos. Es como que sacar recursos es como a partir de una producción es casi inexistente, po. O sea, con suerte, no sé, po, tenéis tantas reproducciones y vaya a poder pagar de vuelta lo que te costó la distribución. Sí, baby, DistroKid. Sí. O si ya te va más bien, con suerte vaya a pagar una jornada de estudio, pero Claro, la mezcla, pagar un precio profesional de mezcla de 10 canciones, 12, ya pagar es otro. un mastering a veces también, pues igual la gente tiene que entender que no estamos haciendo esto por ganar plata necesariamente. O sea, lo ideal sería que la industria crezca y entienda que podamos como coexistir las personas que les gusta una producción de calidad y también una persona que quiere vivir de esto, y nos colaboremos, pues. Seamos una industria que se pueda colaborar y autosostener. Pero entendemos que también el rol del productor musical, de los músicos, de los ingenieros, tienen que coexistir y conversar, po. Entonces tiene que darse el trabajo de entender que si tú saliste recién de la U, tenéis que aprender de los que llevan más tiempo, tenéis que colaborar con los que están haciendo música en su inicio, y así formar una mejor industria, po. Sí. Así que eso, amigos, yo creo que esto sería todo por hoy. Por ahora te invito a que sigáis conectados, porque ya que tienen más o menos una idea, que vamos a ir profundizando obviamente lanzamientos de capítulo a capítulo, toda la producción tenga una idea de cómo se hace una canción, y por sobre todo después de ver los siguientes capítulos vaya a tener una idea de cómo no hacerlo, ¿ya? Sí. En qué no equivocarte. Eso nos vamos a enfocar mucho en nuestras primeras tandas de cosas, porque de verdad hemos cometido muchos errores, hemos trabajado en varios proyectos con harta gente y también hemos visto y escuchado de gente cercana a nosotros muchas cosas, y tenemos ejemplos de amigos muy cercanos, músicos talentosísimos, que por un mal proceso de producción, todo lo que acabamos de hablar, muy mal llevado, que perdieron completamente la fe en la música y dejaron de componer, dejaron de grabar por periodos largos de su vida, a pesar de que era su profesión o su hobby o lo que lo apasionaba y era su sueño de yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Tuvieron tan malas experiencias que lo abandonaron. Y no nos gustaría que te pase eso como artista, como productor, como ingeniero o como alguien relacionado con la industria. Por eso este espacio es como abierto a cualquiera, al que sabe, al que no sabe, al que está recién partiendo, para que podamos un poco interactuar y nutrirnos acerca de qué cosas puedo evitar. Si hay gente que ya ha recorrido un poco más de camino, puedo nutrirme de su experiencia y sabéis que ver que hay malas prácticas que a veces pasan súper piola, o cosas que incluso son más de personas que tienen mucho tiempo haciendo las cosas iguales y terminan hiriendo a otras personas, pues. Entonces hay que tener cuidado y hay que tratar de que entre nosotros, que somos los que construimos esta nueva industria, podamos tener la capacidad de transformarla en una industria que sea más saludable. Así es. Así que mantente conectado, y también recalcar que de repente sentí que si bien nosotros consideramos que ya tenemos una experiencia y que podemos compartir de esto, yo me considero con mucho margen y en completo crecimiento aún. De verdad, sigo estudiando todos los días, aunque no lo crean. Estudio sonido todos los días, estudio música en menor medida que el sonido, y intento mantenerme informado y adquiriendo conocimientos de personas más experimentadas que yo, y eso es lo que vamos a intentar tener con invitados y todo eso más adelante. Pero todos estamos siempre en un proceso de formación, y estoy seguro que si pescamos a cualquiera de estos ingenieros secos de, no sé, pues Michael Brower, que mezcla Coldplay, que inventó una manera de mezclar muy en específico, estoy seguro que si habláis con él, el loco te va a decir, sigo aprendiendo. Y porque el arte y la música es algo así como mutando toda la vida entre estilos y cosas, conocimientos técnicos. No sé, tecnología nueva que sale cada año y tenéis que estar siempre al día para lograr mejores resultados y intentar mantenerte humilde dentro de toda la cosa. Sí, con lo último que me gustaría como despedirme e ir cerrando, el concepto de por qué le pusimos mute a este espacio es porque este es un podcast en el cual también como que apagamos un poco las luces, el proceso en el cual como que
paráis la grabación y tenemos un tiempo también un poco más reflexivo de poder conversar y así también que todos podamos aprender. Po. O sea, como lo dice el Irra, nosotros no somos los grandes exponentes, pero queremos ayudar a que otros también puedan crecer. Po. Entonces, si este podcast te sirve, compártelo, dile a tus amigos, músicos, sabéis que esta es una buena iniciativa y ahí vamos viendo porque probablemente tengamos artistas buenos invitados, ingenieros buenos invitados y este es un espacio que vamos a tener de confianza y también de crecimiento. Sí, así que eso, es lo mismo. Si tú eres parte de una banda y estáis queriendo hacer algo, o cantautor, compositor, trovador, letrista, músico, intérprete, lo que sea, y tenéis dudas o hay tenido mala experiencia, comparte con nosotros, sería bacán. Nos nutrimos de todo y queremos ayudar y quizás también, ¿por qué no trabajar juntos en algún momento? Así que si esto tiene una caja de comentarios en algún lado, como típico que se espera, coméntanos. Mándanos un mensaje si nos conoces. En algún momento van a aparecer en nuestras redes. Sí, más adelante vamos a ir en algunos dando más capítulos. espacio. Así que de verdad está todo el espacio de la interacción y querer mejorar y es una manera de exponer las cosas malas y querer mejorar la industria a pequeña escala y a gran escala. Así que eso. ¿Nos despedimos? Sí. Estamos listos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por escucharnos. Los queremos. Cuídense. Chao.